Atención. Cargando programación. Códigos secretos iniciando. Evasión al nuevo orden mundial activado. Crisis económica activado. Manipulación mediática activado. Control de población activado. Sociedades secretas activado. Infiltración jesuita activado. Profecías activado. Control mental activado. Engaño de las vacunas activado. Datos biométricos activado. Activación confirmada. Iniciando códigos secretos. El gobierno mundial, promocionado hoy en día en los medios de comunicación y aún en los libros de texto escolares, forman parte de un plan trazado con varios siglos de anticipación por sociedades secretas. Dichas organizaciones, que derivan su poder a través del sistema político, militar y religioso, mantienen el secretismo de sus ritos y ceremonias en los cuales reciben instrucción directa del enemigo de Elohim y de los hombres. El objetivo del plan es esclavizar a la raza humana bajo un sistema opresor y limitar las conciencias de los individuos. La esclavitud no es necesariamente física, también existe un trabajo de adoctrinamiento a escala global que comienza en la primera infancia y que convierte al hombre en un ser maleable a sus intereses. Las organizaciones secretas como la masonería y los Illuminati de Baviera, por mencionar las más conocidas, están centralizadas por una orden mucho más antigua y que aún hoy se mantiene tras bambalinas. La orden jesuita, que hoy se ha hecho popular por la asunción de Jorge Bergoglio como obispo de Roma, no es más que la madre de las sociedades secretas. Han infiltrado cada aspecto de la vida pública o privada de las naciones del mundo, aún las naciones llamadas protestantes o libres. La apariencia de santidad y sus votos de pobreza no son más que la máscara que se muestra al mundo para ocultar los más viles y crueles atentados contra la humanidad que se hayan cometido en la historia. En los juramentos de iniciación para la Compañía de Jesús, se compromete cada jesuita a terminar con la libertad de conciencia y sus defensores sin considerar los medios necesarios. Es tarde para detener su influencia y su poder temporal. Tan monstruosa organización ya ha tendido sus tentáculos en cada gobierno, en cada escuela, en cada iglesia y aspira a dominar nuestras mentes. Una estructura de control se ha levantado durante décadas alrededor nuestro, sin que lo percibamos. Las ciudades se yerguen como grandes prisiones donde se aglomera la multitud en busca de una ilusión de progreso o de la mera supervivencia. Somos absolutamente dependientes del mercado. No sabemos producir nuestros alimentos, menos nuestra propia energía. En breve, nuestras naciones se verán envueltas en un caos generado por el desabastecimiento, y las grandes urbes se convertirán en verdaderos campos de batalla. Actualmente recibimos químicos adormecedores por medio del agua de red, y también somos rociados por aviones de fumigación. Las ondas electromagnéticas que emiten los aparatos eléctricos y los alimentos procesados que consumimos a diario están minando lenta y progresivamente nuestra salud, física y mental. Es necesario salir de Babilonia, como lo anunciaron los antiguos oráculos hebreos, desde el peregrinaje de Abraham en el Génesis hasta la descripción de la gran ramera de Apocalipsis. Todos son un anticipo de la crisis que se avecina y de la posición que debemos adoptar los que amamos la libertad y la verdad. Uno de los grandes objetivos de la élite gobernante es destruir los lazos familiares. El movimiento gay y el feminismo, aunque muchos lo ignoren, fueron creados y financiados por la familia Rockefeller, con el propósito de disolver el núcleo familiar y crear una sociedad similar a la que describe Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, y George Orwell en 1984, en la cual ya los lazos de amor fraterno y de pertenencia a una tribu o familia son reemplazados por una idolátrica obediencia al sistema colectivo y a unos pocos líderes mundiales. La pornografía, el cine y la música incitan a la infidelidad y la promiscuidad. Los niños son educados lejos de los padres trabajan fuera de su casa y se unen de noche para ver televisión. El sentido de pertenencia y de humanidad es destruido y lo único que trae una sensación de felicidad es el consumo de objetos innecesarios. Ya no podemos considerar que los grandes acontecimientos históricos que fueron guiando el rumbo hasta la condición actual sean hechos fortuitos.
Existen evidencias claras que muestran que la Revolución Francesa, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y muchos otros eventos conocidos fueron planeados. Respondían a los intereses económicos de la élite banquera y petrolera angloamericana y a su vez a los amos que los dirigen en las sombras. Atentados como el de Pearl Harbor y de las Torres Gemelas, asesinatos como el de Abraham Lincoln, JFK y otros, fueron premeditados por la misma élite. No existen en realidad los antagonismos ideológicos. Roma creó tanto el comunismo como el capitalismo como formas de gobierno totalitarios. Y hoy se despliega la síntesis de estos dos modelos en forma de globalización. La CIA, FBI y otros organismos de investigación fueron creados por jesuitas. El caos y la inseguridad que imperan en las ciudades es provocado para que la misma población pida ser vigilada de día y de noche por cámaras, drones y micrófonos. No está lejano el tiempo en que nos implantarán microchips prácticamente de manera obligatoria. Necesitamos resistir a la tiranía y a la dictadura mundial, pero no podemos hacerlo con las armas de la tiranía. No se puede apagar un incendio con más combustible. A la corrupción se la combate con integridad, a la mentira con verdad y a la violencia con amor. Se han levantado varios movimientos en contra del nuevo orden mundial que promueven muchas verdades, pero no podemos aceptar la mezcla de verdad y error en esta lucha que es a muerte, por la sencilla razón de que nuestro destino eterno y el de nuestros hijos está en juego. Los desinformadores de moda están tratando de hacernos creer en extraterrestres y hombres reptil, desacreditando de esta manera el solemne mensaje de libertad que debiera ser estandarte de justicia y virtud. Los únicos seres extraterrestres envueltos en este conflicto son los mensajeros de Elohim y los de Satán, que, como describe el libro de las Revelaciones, se encuentran en un conflicto constante. Si hoy estás escuchando estas palabras, debes comprender que no es por casualidad. De la misma manera que existe una inteligencia maligna que domina este mundo y siembra el horror a su paso, también existe un ser bondadoso que a través de su palabra nos llama a ser libres de los vicios y flagelos de este sistema. Hoy tenemos por delante el acontecimiento más portentoso y terrible que este mundo ha visto. Las Escrituras anuncian que la tierra será visitada por los juicios divinos y que el pueblo escogido de Elohim será perseguido como en épocas pasadas. Luego de este tiempo de prueba, los que se mantengan fieles serán librados de manera milagrosa cuando se manifieste el Hijo de Elohim como Rey de Reyes. Según sus promesas, esta tierra será renovada y el dolor y la muerte no existirán más. El gran engañador será destruido y todos los que formen parte de su rebelión. Hoy es el tiempo de buscar al Creador para ser verdaderamente libres. Si querés saber más sobre este tema, visita nuestras páginas en internet infonom.com.ar, verdadpresente.com.ar y códigosecretos.com.ar. Atención, cargando programación. Códigos secretos iniciando. Evasión al nuevo orden mundial activado. Crisis económica activado. Manipulación mediática activado. Control de población activado. Sociedades secretas activado. Infiltración jesuita
activado. Profecías, activado. Control mental, activado. Engaño de las vacunas, activado. Datos biométricos, activado. Activación confirmada. Iniciando códigos secretos. El gobierno mundial, promocionado hoy en día en los medios de comunicación y aún en los libros de texto escolares, forman parte de un plan trazado con varios siglos de anticipación por sociedades secretas. Dichas organizaciones, que derivan su poder a través del sistema político, militar y religioso, mantienen el secretismo de sus Bueno, feliz sábado para todos. Estamos acá, feliz sábado. Estamos acá en nuestra tercera charla de profecías de la tarde. Acá estamos transmitiendo por verdadpresente.com.ar, pero también estamos acá reunidos, acá en Mar del Plata, los que estamos acá presentes, y realmente es una alegría poder nuevamente abrir la palabra, poder abrir las escrituras, poder estudiar nuevamente lo que Yahweh nos tiene para esta hora. Pero especialmente este tema que es de los más comentados. Yo les digo que el tema del nuevo orden mundial es uno de los temas que más se ha hablado. Si uno busca en internet puede encontrar de diversa cantidad de información, teorías, diversas formas también de contraponerse contra eso que vamos a estar estudiando hoy, que todavía no vamos a definirlo, pero el tema de hoy es ¿qué es el nuevo orden mundial? Y para esto, a mí me gustaría, antes que nada, poder compartir primeramente unas páginas web que a ustedes les puede ser de mucha utilidad para estudiar estos temas en particular. La primera es infonom.com.ar,
que es una página del hermano Manuel Vallejos, que tiene allá en Buenos Aires. Hay un material que yo voy a estar compartiendo acá, que se llama Mensaje Urgente. No sé si se está viendo, pero el tema es que puedan descargar este material, que es cortito, son 2 hojas, y puedan ver el video, que está muy, muy bien hecho, muy lindo, la verdad es breve, simple, pero realmente el mensaje, como compartíamos con Darío, es un mensaje realmente poderoso, ¿no? Potente, que es de lo que vamos a estar compartiendo hoy también. Hoy vamos a estar hablando de qué es el nuevo orden mundial, pero no nos vamos a estar metiendo tal vez con la profundidad que van a encontrar en otros lugares, porque lo vamos a ir segmentando en los diversos fragmentos que también tiene este tema, ¿no? Porque el nuevo orden mundial no involucra solamente un área, sino varias. Y este es el segundo material también, se llama La Verdad Revelada. Este material es yo lo tengo en una hoja nada más, pero es un diario. Es un diario que tiene 20 hojas sobre qué es el nuevo orden mundial también, pero particularmente uno de los actores principales de los que vamos a estar estudiando hoy, particularmente el tema de Estados Unidos, el papado, y verdades centrales, fundamentales que uno debiera tener a la hora de estudiar estos temas. El tercer libro que uno podría consultar, esto creo que queda obvio decir que la Biblia es el primero, y es también la diferencia que tal vez vas a escuchar de otros temas, de otros que hablan sobre el nuevo orden mundial, a este tema, que lo vamos a tratar a partir de lo que dice la Escritura. Más allá de que es una novedad para los que estamos aquí presentes, muchos de los que van a escuchar este tema y que se topen con qué es el nuevo orden mundial, van a decir, bueno, hay diferentes maneras de verlo, de estudiarlo. Nosotros vamos a traer una propuesta distinta, una propuesta que es, a partir de lo que dice la Escritura, cómo nosotros podemos entender y comprender lo que va a venir, que es algo que todavía supuestamente no hay nada. O sea, todos hablan de teorías, conspiraciones o especulaciones de la nada. Pero vamos a presentar algo que realmente se ha dicho hace mucho tiempo atrás y hoy se está cumpliendo en detalle, creo que en las bases de todo esto. Exactamente, exactamente. Y este material se llama Infonom, Información sobre el Nuevo Orden Mundial. Este libro realmente da pena, pero el mío, pero está con tapa en color, más lindo, mucho más ilustrado, que trata también de todas las temáticas o los ejes de los que vamos a estar tratando de acá a unos meses más. No van a ser los únicos temas que vamos a estar tratando, pero la temática es sobre esto, sobre el nuevo orden mundial, sobre las profecías, sobre cómo esto también impacta en nuestra vida. Porque todo esto que vamos a estar estudiando hoy, de alguna u otra manera nos impacta. Hoy todo el mundo está hablando acá en Argentina sobre el impacto en la economía, de lo que estuvo pasando en los últimos días, y de cómo afecta a nuestro bolsillo, cómo vamos a vivir de acá a unos meses más, si el dólar sube, si el dólar baja, todo dependiente de un cambio monetario, de un cambio de una devaluación que no es a nivel gobierno, pero obviamente sabemos que por los efectos está ocurriendo algo por el estilo. Y está traumando a la gran mayoría de la población en este aspecto. Son cosas que nosotros no podemos escapar, que era más o menos lo que estábamos también charlando hoy. Hoy todo el mundo está hablando de estos temas y hay un montón de versiones. Este es el tercer libro. Hay más libros que yo voy mencionando a lo largo de toda esta charla, pero quería dejar en claro por ahí algunos de estos fragmentos e ir comenzando primero de lo conocido, o tal vez para ustedes desconocido, a lo más conocido, pero que no es tan escuchado. ¿Está bien? Tal vez para ustedes sea desconocido, hay muchos que ya vienen estudiando el tema del nuevo orden mundial y que esto es moneda corriente de lo que voy a leerles, pero tal vez no, tal vez sean citas nuevas. Entonces, me gustaría primero plantear qué es el nuevo orden mundial. O sea, ¿qué se entiende cuando hablamos acerca del nuevo orden, el New World Order, como también se lee en internet, en inglés, del que tanto hablan? Hay una frase que me gusta mucho, que se encuentra en un libro llamado Evento de los Últimos Días, y sé que ya citando estos títulos van a decir, estás hablando de cuestiones apocalípticas o finales, pero preferiría que nos despojemos primero de todo prejuicio y escuchemos antes que opinar sobre lo que vamos a leer.
Obviamente, si vamos a hablar de las Escrituras, yo creo en revelaciones, en Apocalipsis, creo en que va a venir en un futuro cercano una crisis a nivel global, a nivel mundial, pero sería interesante ver qué es lo que está pasando en la mente de los que nos están gobernando y meternos un poquito en eso que es tan oscuro para nosotros, pero hay evidencia de luz con respecto a todo esto. Dice que el momento actual, el que estamos viviendo hoy en día, está en la página 11, lo que estoy leyendo, es de interés abrumador para todos los que viven. El tiempo que estamos viviendo hoy es de un interés abrumador para todo el mundo. ¿Pero para quiénes particularmente? Dice que los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. O sea, todo esto no está ajeno a ellos. Todo esto no está ajeno a lo que está pasando en el mundo para los que están gobernando. Ellos están prestando atención a cada detalle, por más que a vos no te guste o no quieras prestar atención o presientas que esto no es real. La gente que está en los puestos de autoridad lo está viendo, y entonces dice que observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Eso es lo que ellos están viendo, eso es lo que ellos están estudiando. Ahora vayamos a preguntarle a una serie de autores, de los que voy a mencionar hoy. Me gusta uno en particular, por eso dije vamos a mencionar a uno. Pero esta introducción para mí es una de las más geniales cuando se menciona el orden mundial. Como para definir qué es. Este autor se llama Malachi Martin, autor de Los Jesuitas, y el libro se llama Las llaves de esta sangre. Malachi Martin es uno de los es un reconocido escritor católico, ¿está bien? Lo que voy a leer ahora no es anticatólico o nada por el estilo, sino que es alguien que estuvo muy cercano al Papa Juan Pablo II, una persona muy cercana a este Papa tan conocido, Karol Wojtyla, y él escribe en la página número 11 lo siguiente, de su libro Las llaves de esta sangre. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global. Esto yo le voy a aclarar. Lo escribe antes de la caída del muro de Berlín. Todavía estaba la Guerra Fría, el mundo polarizado, estaba Estados Unidos y estaba la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo no lo viví esa etapa consciente. Hay muchos que están acá y que nos están escuchando que sí lo habrán vivido y habrán pasado por esa etapa de un mundo polarizado, que no sabías lo que iba a pasar, que todos hablaban de una guerra fría, de que podía caer una bomba atómica, una guerra nuclear y destruir todo. Bueno, en ese mundo es el que está escribiendo Malachi Martin, y dice que todos estamos involucrados en esa competencia. Sí, dice que no es intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas. Y esto se ve mucho en internet, porque es el lugar, el campo de batalla por ahí más horizontal, donde uno puede discutir con el otro sobre temas. Por ejemplo, hoy están hablando de economías y ves cómo se está polarizando también el mundo. Uno que tiene una opinión discute con otra que tiene una opinión contraria, tal vez más alineada al gobierno, y se matan entre ellos, se sacan los pelos, se sacan chispas, cuando en realidad nosotros, dice Malachi Martin, no somos los competidores, no somos los que estamos ahí manejando realmente la moneda, las fichas, sino somos las apuestas. Somos los conejitos de India de todo este ajedrez. Y realmente eso no lo entendemos, no lo tenemos muy en cuenta. Porque dice que lo que está en competencia, y esto es lo más interesante, que era lo que estaba en competencia en ese momento, hoy ya está casi en ejecución, todavía no se ha llevado, y hoy vamos a estar estudiando esto, que no está completamente conformado. El tema de lo que está planteando Malachi Martin, dice,
dice que, porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Lo que está en competencia es el primer sistema mundial de gobierno. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad. O sea, sobre cada uno se está debatiendo quién de todos estos poderes, estos tres poderes que ahora va a mencionar, se va a debatir el control de tu vida y el control nuestro como sociedad. Y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitan en la Tierra a comienzo del tercer milenio. Ya hoy estiman que hay 7.000. La competencia es intensa, porque ahora es que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. Esto que estamos viviendo nosotros no es que se puede revertir, no es que podemos, y hay diversas maneras que se puede estudiar el tema del orden mundial. Hay quienes lo ven, obviamente desde el lado activo, desde la confrontación. Vamos a escuchar presidentes directamente hablar de que hay que establecer un orden mundial para beneficio de todos, para beneficio obviamente de uno, que va a estar al control. Pero también está el que dice no al nuevo orden mundial y defenderlo por la lucha, por el activismo, pero el activismo mal, como vamos a escuchar también en este audio de Manuel, en Mensaje Urgente, hablando acerca de combatir el nuevo orden mundial por las mismas armas que ellos utilizan. Si ellos utilizan el control, la opresión, utilizar esas mismas armas para deponerlo. Y está la tercera manera, que es la manera que debiéramos nosotros utilizar, que es la del amor. Si ellos te combaten con un arma, combatir con la otra. Que es realmente el arma que nadie está observando, nadie está mirando. Es necesario que nosotros, dice, me gusta esta frase, no se puede apagar, dice, necesitamos resistir a la tiranía y a la dictadura mundial, pero no podemos hacerlos con las armas de la tiranía. A mí me gusta leer lo que podría haber leído al final de todo como cierre, al principio. Estaría genial para leerlo al final, pero nosotros no podemos resistir esto que ahora todavía estamos recién esbozando, con las mismas armas de control y autoridad que tiene el orden mundial. A la corrupción, dice, no se puede apagar un incendio con más combustible. A la corrupción se la combate con integridad, a la mentira con verdad, y a la violencia con amor. Y hace un ratito estamos hablando del tema de pedir perdón. Qué difícil también es pedir perdón. Pero a los engaños que nos hace el mundo, combatirlo con perdón, combatirlo con más amor, combatirlo no con indiferencia, sino realmente con ayuda, realmente con lo que tiene que salir de aquel que tiene el carácter del Creador en nuestra vida. Y dice Malachi Martin que esta competencia comenzó y continúa como un asunto que presenta tres aspectos, porque ese es el número de rivales con suficientes recursos para establecer y mantener un orden mundial. Él dice que hay tres rivales, va a decir Malachi Martin, y los voy a anotar en el pizarrón. Hay tres rivales en esta época para establecer el nuevo orden mundial. Hay tres rivales. ¿Cuáles son esos tres rivales que planteaba? Primero, y si lo vemos un par de páginas más, un par de párrafos más adelante, él lo va a ir desmenuzando, pero él plantea, primero, el Vaticano, ¿sí? Segundo, los Estados Unidos, y tercero, va a plantear la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese es el panorama que nos va a arrojar Malachi Martin antes de la caída del muro de Berlín. Este es el panorama. Ahora, ¿qué es lo que él dice? Que hay una competencia y están definiendo quién es el que se va a quedar con el combate con el gobierno del orden mundial. Para la década del 80 se reúnen el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con
Juan Pablo II, que era el Pope, el capo del Vaticano, y obviamente estaba Mikhail Gorbachev, que yo estaba queriendo acordar de Gorbachev, el que tenía el mapa en la frente. Bueno, Mikhail Gorbachev no es una manera tan agradable de referirme al presidente o al líder de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando estableció el tema de la perestroika. Y este detalle, este tema de lo que estamos charlando hoy, vamos a ver que obviamente pasa la época, pasó el tiempo, la URSS ha desaparecido y han quedado solamente los que han concertado este plan, que es el Vaticano y los Estados Unidos. Y dice algo muy interesante de esta fecha, porque él no da detalles porque sí, yo sé que no es profeta Malachi Martin, pero da detalles porque conoce y porque estaba metido en todo esto que es el nuevo orden mundial. Vamos a esperar un segundito, nada más. Bueno, disculpen la interrupción. Cuando es en vivo, todo puede fallar. Y eso está bueno también. Pero me gustaría dar un detalle. Y este detalle está en las llaves de esta sangre, que es el que estaba diciendo. Dice, aquellos, y ahora piensen ustedes en edades, yo ya en esto no juego, pero piensen ustedes en las edades que tenían en este momento, cuando se editó el libro. Dice que en cuanto al factor tiempo involucrado, aquellos de nosotros que tenemos menos de 60 años, veremos por lo menos instaladas las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Aquellos, en aquella época, para el 89, 88, que tenían menos de 60 años, van a haber instalado las estructuras del orden mundial. Aquellos, dice, de nosotros de menos de 40 seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, ejecutivo y judicial. Esto está más claro, échale agua lo que te está diciendo Malachi Martin, y pasaron 20 años de que se escribió esto. O sea, hoy en día, alguien que tiene 60 años tendría que estar viviendo hoy bajo estas estructuras. O va a vivir hasta que termine sus días, 60, capaz 20 años más, 80, bajo ese momento. No está diciendo que va a vivir en su esplendor de la vida, pero dice que va a conocer esas estructuras, va a vivir bajo eso. Dice que de hecho, los tres rivales mismos, y a medida que pasa el tiempo, muchos otros más, hablan de este nuevo orden mundial, no como algo que está a la vuelta de un distante esquina del tiempo, sino como algo que es inminente, como un sistema que será introducido e instalado en nuestro medio hacia el fin de esta década final del segundo milenio. Entonces, vamos a repasar datos. Ya de Malachi Martin lo vimos. Él dice que el nuevo orden mundial, o lo que está a punto de venir, es un sistema de gobierno mundial. ¿Está bien? Y ahí me gustaría quedarme con algunas de estas definiciones que vamos a estar estudiando hoy. Para mí esto es vital. ¿Qué entendemos sobre el nuevo orden mundial? ¿O qué entendemos sobre esta nueva forma, también podríamos decir, de organizar el mundo? Nuevo orden mundial, una nueva forma de organizar el mundo. Es una tontería, es circular el razonamiento, porque estoy diciendo lo mismo que el nuevo orden mundial. Pero también podemos definirlo como un sistema, un sistema de gobierno mundial, que es algo que nunca se ha visto en el mundo. Esto
es algo que nunca ha pasado en la historia de este planeta. Ha habido, ¿se acuerdan? Vimos la vez pasada, gobiernos o imperios que dominaron fragmentos del mundo conocido, podemos decir. Pero un mismo gobierno no gobernó jamás en la historia de este planeta a todo el mundo a la vez. ¿Me siguen con este planteo? Entonces, ¿cuál es el planteo del nuevo orden mundial? El planteo es organizar el mundo de tal forma que haya un solo gobierno que organice todas y cada una de las esferas de nuestra vida. Todo, desde lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico y particularmente lo religioso. Que cuando nos metemos en esa área vamos a entender por qué es que estaba, según Malachi Martin, incluido el Vaticano como una potencia de las más importantes junto a Estados Unidos y a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando nos metemos en ese panorama, en ese mundo, vamos a darnos cuenta, por eso el Vaticano es que está metido en esto, porque hay un problema. Y es quién es la cabeza de este gobierno. ¿Puede ser que de ahí se desprendan todas las demás cosas? De esto, de quién es el gobierno, entendiendo bien quién va a ser el que va a dominar el mundo, vamos a poder comprender y tener una clara comprensión de lo que va a pasar. Y particularmente aquello que nosotros tenemos un conocimiento de lo que es la Escritura, nos va a dar una comprensión mucho más amplia para poder no solamente entender lo que estamos viendo hoy en día, a pesar de que las estructuras no están montadas de una manera perfecta, a pesar de que hoy no estamos viviendo en una tiranía de un gobierno mundial, se están dando ciertos detalles y ciertos, como denomina acá en el libro Infonom, ciertos ensayos que ya han vivido muchos de ustedes en cuanto a, por ejemplo, lo que se vivió acá en Argentina o en otros países latinoamericanos con dictaduras militares, o lo que se ha vivido en otros lados con golpes también económicos, golpes sociales, golpes religiosos. Todas esas cosas, en pequeñas distancias, en pequeñas burbujas, son ensayos científicos y nosotros conejitos de indias para ver cómo reaccionamos ante eso. Todo el tiempo es prueba, ensayo, error, pero también para ver la reacción. Hoy sale un dato, no sé, aparece hoy un cambio en cuanto a lo económico o como pasó hace un tiempo atrás, ciertos elementos donde parecía que se iba a dar un atentado o una bomba y en realidad después no ocurría eso, pero vos veías cómo la sociedad iba hablando a favor o en contra de eso. Entonces, ahora con esto de la información que hay en Internet tan grande, uno puede controlar, si tuvieras los medios, los mecanismos, controlar cuál es la orientación de cada uno de nosotros, para en un futuro saber cómo proceder con cada uno de ellos. Y todo esto que estamos viendo está ya organizado para, obviamente, como pasó en la antigüedad, hoy en día de una magnitud que nosotros no podemos ni siquiera pensar, ni siquiera imaginarnos. Y hay una frase, quiero buscar las frases, donde tengo, bueno, hay una frase de un, bien, acá estaban, porque tengo acá las historietas y me gustaría presentar esta también, pero yo esta frase la voy a utilizar en otro momento, no por el autor, la verdad no me agrada en nada este autor, pero realmente dice una gran verdad. Muchos cuando hablan de este tema dicen esto es conspirativo, esto no es real, es más, lo que ocurre no es simplemente como muchos hablan y desprestigian este mensaje hablando de que son extraterrestres, reptilianos los que están detrás de todo esto. La Escritura nos dice, hay un pasaje que está en Salmos 64, Salmo 64, verso 1 y verso 2, es una oración, y con esa oración también me gustaría que podamos mantenernos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentimiento, pidiéndole al Creador algo realmente puntual, porque muchos dicen, no, las conspiraciones no existen, las conspiraciones no son reales. Sin embargo, la Escritura nos da detalle y nos
confirma sobre estos puntos. Salmos 64, verso 1 y 2 dice: escucha, oh Elohim, oh Dios, mi voz en mi oración. Guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del secreto consejo de los malignos y de la conspiración de los que obran iniquidad. Escóndeme de aquellos que están obrando el mal. Hoy en día, a pesar de que muchos de nosotros ignoramos, están ocurriendo cosas por debajo. Están llevando leyes, escribiendo leyes que son realmente opresivas, que ninguno de nosotros nos cruzaría por la mente siquiera pensar en hacer algo así. Pero hay gente que lo está llevando a cabo. Y esa misma gente también se encarga, junto a falsos informadores del nuevo orden mundial, de crear una falsa expectativa de todo esto. De poner en que todo esto es una mentira. De que todo esto en realidad es una gran ficción. Y que nadie en realidad pensaría en armar una cosa así. Y del autor que yo renegaba en mencionar, pero que muchos conocen, Adolf Hitler, el autor del libro Mi lucha, escrito en 1924, lo conocen, es uno de los autores una de las personas más nefastas en la historia de este planeta por lo que escribió y por obviamente las bases que tiene todo esto del nuevo orden mundial. Él dijo lo siguiente, una frase que realmente es muy cierta también. En el libro Mi lucha, volumen 1, capítulo 10, dice: todo esto fue inspirado por el principio, que es muy cierto en sí mismo, que en la gran mentira siempre hay cierta fuerza de credibilidad. Él dice que en una gran mentira, que uno pueda decir, hay cierta fuerza de credibilidad, debido a que las grandes masas de una nación siempre son más fácilmente dañadas en los estrados más profundos de su naturaleza emocional que consciente o voluntariamente. Y por lo tanto, en la simplicidad primitiva de sus mentes, cae más fácilmente víctima de una gran mentira que de una pequeña mentira. Y él lo va a explicar, ahora esto tan difícil, lo va a explicar un poquito más detallado. Dice: ya que ellos mismos suelen decir pequeñas mentiras. Una pequeña mentira para nadie es algo difícil de explicar. Ya sabés, cuando vos decís, está lloviendo, y salís afuera, ves que está lindo, o le decís, mira, estoy haciendo ejercicio toda la semana, soy físico-culturista, te estoy mintiendo, es una pequeña mentira. ¿No? Decir que, bueno, podríamos dar varias de estas mentiras y todas estarían en ese mismo espectro. Y la gente de eso jamás dudaría, porque son las mismas que todos pondrían en duda, porque son también las que ellos utilizan. Pero dice que ellos se avergonzarían de recurrir a falsedades de gran escala. Por ejemplo, decir, la Tierra se mueve. Digo, la Tierra se mueve. Eso es una gran verdad. Pero imagínate que eso fuera una gran mentira, ¿no? Como ya lo hemos estudiado. Es una gran mentira. Ahora, ¿qué pasa con esa gran mentira, con algo grosso? Nunca entraría en la cabeza fabricar falsedades colosales y no creerían que otros pudieran tener la imprudencia de distorsionar la verdad tan infamiamente. O sea, como vos no te ocurriría jamás pensar de decir que la Tierra se mueve, si fuese, o sea, como sabemos que es una mentira más de las que hay si estudiamos la Escritura, a vos jamás se te ocurriría inventar una mentira con respecto a algo que está en la Escritura. Pero no, nosotros juzgamos por lo nuestro nada más. Juzgamos por lo que está acá, pero no estamos juzgando de la mente maquiavélica, la mente perversa que está organizando todas estas cosas. Están organizando una función, un teatro, que nosotros realmente no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. Más adelante me mencionaré una de estas grandes mentiras, o una de estas grandes estrategias que está haciendo por debajo, para que cuando ocurra, incluso la misma gente lo tenga que pedir. Una de estas cosas, yo sé que a muchos les está viniendo a la cabeza qué, pero en un tiempo futuro, la gente va a pedir porque va a entender que eso es la verdad, cuando en realidad es una gran mentira, que nadie se le ocurriría decir. Y esto que estoy diciendo, vamos a encontrar que también
Bueno, como cité, Malachi Martin lo explica, pero también Bush, hay un video, me gustaría poder poner el video, si ustedes tienen en internet la oportunidad de buscar Bush, George Bush, el padre, el que inició la guerra contra Irak, el primero, la tormenta del desierto. Él dijo en el año 1991, 18 de febrero, que el nuevo orden mundial es una gran idea, en la cual diferentes naciones se unen en una causa común. Solamente los Estados Unidos de América tienen tanto la categoría moral como los medios económicos para apoyarlo. Entonces vamos a ir definiendo, según lo que dicen estos grandes intelectuales y estadistas, quiénes son los que están componiendo o están buscando tener un lugar en ese nuevo orden mundial. Según el presidente de los Estados Unidos, el que está buscando, procurando ese lugar, obviamente por poder económico y por moral, por su ética, es los Estados Unidos de América. Y es por eso que todas estas batallas, todas estas luchas los hacen en favor de la libertad. Vieron que van a un país, lo conquistan, lo destruyen, y dicen que es porque tienen regímenes no democráticos. Entonces hay que introducir la democracia cuando sabemos que por atrás hay un montón de intereses económicos. Por ejemplo, en Irak, con respecto al petróleo, y necesitaban hacer un tubo, y Afganistán también estaba entre medio de todas estas luchas y todas estas contiendas, que al final Al Qaeda y el 11 de septiembre eran todas pantallas para poder justificar lo que hicieron en el 2001, hasta el día de hoy. Eran todas pantallas para justificar lo que hoy estamos viviendo, y que todavía esto no es nada. Todo esto que vemos en la profecía, en la historia, en las noticias, no es nada de lo que va a venir. Entonces, primero, según George Bush, según la categoría económica y social y ético, tiene que ser los Estados Unidos. Estados Unidos como cabeza. Pero, si leemos lo que dijo el Papa Juan Pablo II, nos va a sumar el otro plano. Juan Pablo II dijo, según Malachi Martin, en Las llaves de esta sangre, también ese mismo libro, página 494, que él, Juan Pablo II, insiste en que los hombres no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Eso es lo que dice ¿quién? Juan Pablo II, eso es lo que dijo, perdón. Juan Pablo II, según el autor Malachi Martin. Entonces vos tenés a Juan Pablo II hablando de lo mismo, pero sobre la base del catolicismo romano. Según Malachi Martin, que cita a Juan Pablo II. Y quisiera citar a una autora, que es la que yo mencioné al principio, en el libro Eventos de los Últimos Días, para poder identificar si esto es algo nuevo o es algo que ya viene hace mucho tiempo atrás. Hace más de 100 años que esto estaba profetizado directamente, pero hace más de 2000 que esto ya estaba escrito y estaba dicho, y un poquito más podríamos decir, cuando vimos la estatua de Daniel 2, esto ya estaba muy claro para nosotros que estamos viendo en estos tiempos. George Bush, Estados Unidos. Juan Pablo II, el catolicismo romano. La URSS ya no juega más en este equipo. ¿Está bien? Hasta acá estamos. Voy a borrar esto y voy a agregar otra base más. ¿Hasta acá se va entendiendo? Bien. Yo sé que no es información nueva, ni es información reciente como están acostumbrados a buscar noticias en orden mundial, cosas de esta semana. Pero son cosas, a mí me gustan las que son profundas, las que vos decís, esto no hay cosa que se modifique. Que se ha hablado tantas veces que es muy complicado de que esto se altere. La autora que yo voy a mencionar, que se las recomiendo, se llama Elena G. White o Ellen G. White. Ella va a decir en el libro, en la revista Review and Herald,
del año, volumen 3, página 561, ella dice, en el mundo y las iglesias protestantes llegarán a ponerse del lado del hombre de pecado. Esto es chino básico si no entendemos estas cosas, que es el hombre de pecado. Pero dice, en el comentario bíblico adventista, volumen 7, página 975, lo voy a agregar, porque me llamó la atención el término que utiliza. Volumen 7, página 975. El mundo protestante entrará en concordato con el papado. Las iglesias protestantes se unirán en federación con el hombre de pecado. Y la palabra que utiliza, más allá que estamos hablando de uniones religiosas, que se llama ecumenismo, utiliza la palabra federación. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto, no? Federación. También lo dice en el libro, también Comentario Bíblico Adventista, volumen 4, página 1141, que Satanás está reuniendo las almas bajo su negra bandera de revuelta. Él formará una federación en el cual unirá a todos los seres humanos para que se levanten contra la pureza y la santidad. Él va a unir a todos en una federación. Como argentinos hemos estudiado alguna vez los unitarios y los federales. Así que esto no es algo extraño. Es más, nuestra Constitución, los primeros artículos nos definen como una nación republicana y federal. ¿Por qué federal? Republicano en cuanto al sistema político, que es un sistema representativo, en donde como ciudadanos podemos tener acceso y decisión en cuanto a quienes nos dirigen, no es monarquía, es republicano. Y por el lado federal, hay tres formas de gobierno, o tres formas que se iban planteando en el siglo XIX. Uno que era el unitarismo, o que el gobierno central lo dirija uno de estos estados o provincias. En Argentina todos querían, los unitarios, que Buenos Aires sea el centro. ¿Está bien? Lo voy a definir para los argentinos, pero en diversas partes del mundo ha ocurrido de otras maneras similares. Federal significa que todas estas provincias que estaban en Argentina delegaran la función de gobierno en un ente superior, ¿está bien? Que iba a ser el gobierno nacional. Esto es lo que se define como federalismo. Y que no tiene que ver con confederación, que es todos los demás estados se adjudican la posibilidad de decidir, pero entre todos van poniendo cada uno un detalle de la forma de gobierno, ¿está bien? No es que hay una entidad suprema. Pero federación tiene que ver con eso. Todas las provincias, estados, en este caso mundial, tiene que ver con las naciones, delegan ciertas autoridades o ciertas soberanías en un ente superior de gobierno. ¿Está bien? Hasta acá me van siguiendo. Esto yo sé que es teórico y es complicado de entender. Pero ahora esto, que es denso, lo vamos a ver con la escritura, que está claro, está sencillo. Y eso es lo que muestra la escritura, porque todo esto que acá vemos en términos, en nombres, la escritura lo da con una sencillez y una claridad que no lo puede quitar nada después de nuestra mente. Federación. Esto en cuanto a unidades religiosas, pero esa misma palabra, sabemos que Satanás está uniendo a también naciones en cuanto a federaciones. No es que está en contra del sistema federal, ¿está bien? Pero me estoy refiriendo a otro tipo de federación, a una supranacional, a una que esté por encima de las naciones y esté gobernando todas las naciones, una sola entidad, un solo poder. Vimos que habían dos. George Bush dice Estados Unidos, y el Vaticano, obviamente, una fichita para el Vaticano. Vamos a ver tres ejes, y vamos a ir metiéndonos ya directamente a qué es lo que plantea la Escritura con respecto a los gobiernos que van a estar en el tiempo final. ¿Está bien? El libro, para mí de cabecera, para entender estas dos cosas, los dos libros, uno es Daniel y otro es Apocalipsis. Daniel nos planteaba, ¿se acuerdan la estatua? Una sucesión de reinos o imperios que está relacionado también con los materiales que tenía, con la duración, y qué iba a ocurrir en el tiempo final. ¿Algo nuevo? No. Esto ya lo vimos la vez pasada. ¿Cuáles eran esos reinos?
Daniel capítulo 2 nos da una seguidilla de imperios. ¿Cuáles eran esos imperios? Tuvo rey era la cabeza. Primer imperio, Babilonia. Y ahora van a entender por qué empiezo por acá y después me voy a Apocalipsis. Babilonia. Segundo, que no los menciona, el segundo, tercero, cuarto, quinto no los menciona. No los menciona, pero por referencia a otros, por ejemplo Daniel 8, vamos a saber que el que le sigue es Medo, Persia. Es el imperio que le sigue. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Babilonia iba desde el año 605, que es cuando conquista Jerusalén, va de mucho más antes, ¿no? 626 con Nabopolassar, pero desde el 605 hasta el año 538 va a estar, antes de la era común, va a estar gobernando el imperio babilónico. Le va a seguir el imperio medo-persa. Desde el año 538, cuando Ciro ingresa a Babilonia, hasta el año 331, cuando aparece un general increíble, impresionante, del tercer imperio, que es el imperio griego. Vamos a poner Grecia. Grecia, que es el emperador Alejandro Magno. Ese es el emperador que vamos a conocer y que va a comenzar en el año 331, luego su imperio se va a quebrar, se va a dividir en 4 fragmentos: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esas van a ser las 4 divisiones del imperio griego. Y el último bastión de ese imperio, que es el Ptolomeo, a cargo de Antíoco IV, Antíoco Epífanes, va a durar hasta el año 168. Cuando luego de esta fecha es destruido, es derrotado, no solamente por tropas judías, sino también, hubo un levantamiento interno, sino también por el avance de tropas romanas, que es el cuarto imperio. Cuarto imperio, Roma, y le voy a poner Roma imperial, aunque todo va a ser imperial lo que va a seguir. Esta Roma imperial va a durar desde el año 168 antes de la era común hasta el año 476. Y podríamos decir hasta el año 538, pero hay un interín ahí que no está ni uno ni otro, aunque le está dando pie y lugar al que va a suceder, ¿no? Que es el quinto imperio. El quinto imperio, ¿se acuerdan qué era? Quinto imperio, quinto poder, materiales. ¿Cuáles eran los materiales de este último? Hierro, barro y hierro. Barro y hierro representaba a la Roma imperial, porque iba a haber algo del hierro de la estatua. Entonces iba a haber Roma hasta el tiempo final. Entonces es la combinación de Roma más barro. Y del barro, ¿se acuerdan que vimos en Apocalipsis 13? Bien, son 10 los dedos. El barro está compuesto por 10 dedos. Pero de este barro hay uno que surge que es mucho más poderoso que los otros 10. Hay uno que es de esos, pero que es más poderoso que todos. Y tiene que ver con esa bestia que surge en Apocalipsis 13:11. ¿Se acuerdan cuál es esa bestia? Yo ahora lo vamos a volver a tocar porque vamos a ir a Apocalipsis 13. Pero esa bestia es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tenemos la misma combinación y el mismo planteo de George Bush y de Juan Pablo II. ¿No es así? Tenemos el mismo planteo. ¿Por qué es que hay una triple competencia? Porque hasta ese momento Malachi Martin no había mostrado lo que iba a ocurrir después. Bueno, él lo va a ir comentando, pero hay un tema acá. La URSS y Roma tienen la misma manera de proceder. Esta Roma no es la imperial, esta Roma es la religiosa, la cristiana, y tiene la misma manera de proceder que la URSS, que el comunismo. ¿Cuál es la diferencia entre el comunismo y esta Roma religiosa? Lo dije al final. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín, no? ¿Cuál es la diferencia? La Roma religiosa. La diferencia entre el comunismo y esta Roma es la religión. El comunismo es lo mismo,
pero sin el creador. Esa es la única diferencia, porque después todas las demás bases económicas, sociales, políticas van a ser muy similares, por no decir que el comunismo tiene mucha influencia del catolicismo por quienes fueron los que llevaron las revoluciones en los diferentes países. Ya nos meteremos un día en cómo es que estos que llevan a cabo el nuevo orden mundial, que son los que hacen las conspiraciones, estas sociedades secretas, que es una de las bases. Ustedes saben que hay sociedades que son secretas, que son mistéricas, y muchos hablan de 3 particularmente. 2 son muy conocidas, y una no es tan conocida desde este punto de vista, sino desde el lado muy positivo, ¿no? Illuminatis, masones y jesuitas. Esos son los 3 que yo les diría, hay uno solo. Y son los jesuitas, son los únicos que están en el control de todos los demás. Y es más, uno dice los Illuminatis. ¿Quiénes son los Illuminatis? Los que siempre están entrando al Vaticano, según ángeles y demonios, para destruir al Vaticano y a todo. Bueno, ¿saben cómo se llamaban los jesuitas en un comienzo? ¿Qué nombre tenían como compañía? ¿Se acuerdan? Sí, tenían ese nombre, pero en un comienzo se llamaban los alumbrados. Los iluminados. Luego va a tener ese mismo nombre otro grupo que casualmente van a tener características muy similares. Y lo van a tener para poder infiltrarse, ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos quiénes son los Illuminatis, los masones y los jesuitas, para entender un poquito cómo es que se fueron infiltrando en esto que es el nuevo orden mundial. Para lograr esto, que es el nuevo orden mundial, se tuvieron que infiltrar en los gobiernos para llevar a cabo medidas que apuntaran a desestabilizar los gobiernos y a destruir lo que es la libertad. Algo que es fabuloso que nos dio el Creador, que es la libertad. Y es algo que no nos puede quitar nadie, excepto por medio de estas cuestiones gubernamentales, legislativas. Hoy en día, ya en ciertos gobiernos ya no puedes comprar ni vender, no puedes comprar al exterior ciertas cosas, a menos que pagues ciertos impuestos, realmente hay unas restricciones al mercado. No. Entonces, con relación al quinto poder, los 10 dedos, supuestamente, ¿qué serían? 10. ¿Son 10? 10 reinos, 10 gobiernos, ¿qué serían? Bueno, porque de 10 quedan 2. De acá, ¿Cómo sucede eso? 476, y vamos a poner 538, que es el año que realmente el Vaticano tiene poder real, ¿está bien? Hasta nuestros días hay mucho tiempo, ¿está bien? Hoy. Y la duración es mucho más, no es hasta hoy que termina, pero hasta nuestros días es mucho tiempo. Y ese tiempo se lo define como hierro y barro. En un comienzo eran 10. Cuando se divide Roma Imperial, se divide en 10 estados, naciones. Tenés los francos, los ostrogodos, los alamanes, etcétera, etcétera. Hay un montón más. Pero esto no dice que es al principio, dice que al final van a haber 10 dedos. Y también, lógicamente, los 10 dedos están al final. La piedra que tiene es Y sobre los 10 dedos, entonces quiere decir que están. ¿Será que tiene que ver con eso? ¿O será que nosotros debemos observar el mundo, no solamente como lo que es Europa, sino ahora como un gobierno realmente mundial? Si el gobierno es mundial, los 10 dedos tienen que ser también mundiales, no simplemente europeos, sino representando a todas y cada una de las naciones. Que eso es lo significativo, lo llamativo. Así como va a haber una angustia, dice Daniel 12, que no se conoció nunca, también va a haber un gobierno que no se conoció jamás, que domina desde un extremo de la tierra hasta el otro, que no hay nación que se le pueda escapar. Ahora, ¿cómo es que se unen estas naciones? Como dice, a través de alianzas o tratados humanos, ¿está bien? Es la única manera que esto se puede unir. El hierro y el barro no se unen, solamente se pueden unir si los elementos están conformados por uniones humanas. Esto que estoy mencionando, me gustaría ir para adelante y para atrás y adelantarme con ciertas citas porque realmente todo esto
tiene muchas aristas para verlos. Realmente que los que hemos estudiado o visto esto, ya sabemos a dónde van estas cosas. Pero dice, y hablando como Roma y como Estados Unidos, pero también hablando de la Iglesia, en cierto sentido, ¿no? Y el Estado, que es esa unión también que se está dando en el tiempo final, la unión de la Iglesia y el Estado, dice que la Iglesia y el Estado se unirán para sobornar, perseguir y obligar a que todos observen ciertas medidas religiosas. ¿Está bien? Se van a unir en el tiempo final. Por un lado van a tener una autoridad despótica, una autoridad tiránica, lo vamos a ver ahora en Apocalipsis 13, pero lo que va a llamar la atención, y yo me quiero adelantar porque quiero mencionar una historieta que me parece, no es historieta en sí, sino es una comparación de cómo se ve también el nuevo orden mundial. Dice que la gente también va a pedir que se dé esta unión. Parecía una contradicción, pero las dos cosas se van a dar. Por un lado va a haber un poder opresivo que nos va a exigir que hagamos algo, pero por el otro la gente va a estar tan lavada de cerebro que va a pedirle al Estado que se una con la Iglesia. Entonces, si no es porque ellos lo deciden, ¿se entiende bien? Si no es porque ellos lo están decidiendo por tratados humanos, es porque el pueblo está pidiendo. Y es más, para ganarse, dice que aún en la libre Norteamérica, los gobernadores y los legisladores, con el fin de ganarse el favor público, se doblegarán ante la demanda popular de una ley que imponga un día de reposo. Y esto, que para nosotros pareciera, ¿cómo? Pero si ellos te lo van a obligar, ¿cómo la gente lo va a pedir? Va a pasar las dos cosas. Hay gente que va a tener la marca en la mano porque la obligaron, pero hay gente que va a tener la marca en la frente porque lo decidió, porque tiene ganas de hacer lo que dice la Iglesia y le va a pedir al Estado que lo haga. Y hay dos novelas, bueno, dos libros que podemos decir, son novelas también, ¿no? Una de George Orwell, 1984, un libro conocido, y otro que es Aldous Huxley, que es el autor de Un Mundo Feliz. Estos son los dos personajes, lo voy a ir mostrando. Y esto lo pueden encontrar en internet, yo después se los voy a pasar para que lo vayan viendo, pero hay una diferencia entre el planteo de Huxley con el de Orwell. El de Orwell es el más conocido y comentado. Hay una diferencia entre el planteo de Huxley con el de Orwell, y el de Orwell es el de los más conocidos y comentados. Lo digo porque no estaba con el micrófono atrás. Orwell dice, temía que censuraran los libros. Temía que haya un ente, un comité de censura, que vayan filtrando, por ejemplo, acá hay uno filtrando internet, leyendo los libros y archivos censurados. Hay una película que se llama Fahrenheit 451 que presenta algo muy parecido a esto. Y cómo iban leyendo y censurando libros para que la gente no tuviera ciertos sentimientos o cierta manera de pensar. Bueno, ¿qué es lo que dice Huxley? Lo que Huxley temía era que no hubiera ninguna razón para censurar libros, porque no habría nadie que leyera ninguno. Fíjense, es una manera distinta de ver la misma situación. Uno te dice que va a haber un poder opresivo que te va a atacar para que no lo hagas, y la otra, que no va a haber censura porque nadie va a estar leyéndolos. Lo van a estar pidiendo. Van a estar pidiéndole al Estado. Y acá ponen, Gran Hermano volverá después de la publicidad, y todos como embobados mirando la televisión. ¿Quién les dice que vean Gran Hermano? Nadie. Es más, muchos lo van a pedir que hayan programas basura como estos. También dice que Orwell temía que alguien nos privara de la información. Temía que iba a haber un ente, así como ahora están pensando de estas reformas en la ley de medios, que nos va a privar de conocer la verdad. Pero lo que temía Huxley era que nos dieran tanta información que nos veríamos reducidos a la pasividad y al egotismo. Nos iban a dar tanto que no íbamos a poder reaccionar sobre lo que estamos viendo. Es muy interesante esta comparación. Orwell
temía que la verdad se nos ocultara. Y acá una persona leyendo el diario dice, todo va bien, no hay crisis. Temía que alguien nos ocultara esta verdad. Y por el otro lado, Huxley temía que la verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancia. Y acá pone, ¿no? Prueba las nuevas pastillas para perder de peso sin dieta ni ejercicio. Y por el otro lado, manténgase atento para ganar dinero, centro mediático, publicidades, horóscopos, banalidades, cotilleos. Nos iban a dar tanta información basura que íbamos a creer, ay, qué bien informados que estamos. Sabemos que está todo mal, pero estamos re bien informados. Es esa lo que plantea Huxley. Orwell dice que nos convertiríamos en una cultura cautiva. Un ojo que nos está observando todo, que hay cámaras por todos lados, que nos registran por todos lados. Y Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial, preocupado por los sensoramas, por, bueno, orgías laterales, por esta pelota centrífuga, dice, ¿no? Este artículo. Todos están jugando, mirando internet, al final no hay censura, al final nosotros nos estamos metiendo, te dicen, nadie te obligó a comprarte celulares, ya tenés que tenerlos. Tenés que tener para estar actualizado y tenés que estar prendido a la televisión para ver lo que está pasando, lo último. No, hay que tener lo último y estar conectado, y si tenés esa tecnología para estar todo el día conectado, nadie te obliga. Orwell decía que nos iban a obligar y Huxley está diciendo no, no te van a obligar. Tal y como Huxley remarcó en Nueva visita a un mundo feliz, los libertarios civiles y los racionalistas que siempre están a la alerta contra la tiranía han olvidado tener en cuenta el infinito apetito de la distracción del hombre. ¿Y por qué? Y este es el resumen. En 1984, la gente se la controla infligiéndole dolor. Para tener controlada a la gente, vos lo pinchabas, ¿no? Y ahí vemos todos soldados. Esa era la mentalidad, ¿no? El Ministerio de Paz eran todos soldados. Por el otro lado, en un mundo feliz, dice que a la gente se la controla infligiéndole placer. Se la controla dándote cosas que te gustan. Claro, entonces dice, en pocas palabras, Orwell temía que lo que odiamos terminaría por arruinarnos. Nosotros pensamos que lo que nos va a perseguir es lo que odiamos, que lo que nos va a entrampar a este mundo es lo que no queremos. Pero Huxley decía que temía que aquello que amamos terminara por arruinarnos. Y acá presenta una computadora, un mouse, en vez de un arma y una granada. Que al final las armas que está utilizando el enemigo para entramparnos en este sistema no son las opresivas, aunque les va a haber, pero el plan del enemigo, primero, es atacarnos por nuestros puntos más débiles, por las cosas que nos gustan. Es una historieta que pueden encontrar en internet, ahora si quieren la pueden mirar, está muy buena, si hay algún detalle más, pero lo mismo va a plantear, hace mucho tiempo atrás hubo también un sueño que tuvo, están en orden, yo ahí las desordené un poco, pero arriba tienen los números. Hay un sueño que fue dado hace mucho tiempo atrás, una exhortación para nuestro tiempo, y cómo nosotros también no estamos en cuenta de todas estas trampas que tiene el enemigo para nuestra vida. Bueno, ahora ni bien lo encuentre lo leemos, pero a ver. Bueno, ahí la encontré, página, pasa que cada versión tiene su página. Se llaman Las trampas de Satanás. Y esto es una visión que tiene Elena de White. Está bien, acá ya estamos metiéndonos con otro tipo de información, pero es información que no la vas a escuchar en ningún otro lado.
Ahora, eso que planteó Huxley y Orwell no es que es una o lo otro, son ambas. Y lo que va a plantear es que, primero, a la gente que esté por fuera de todo este sistema, que esté por fuera del Vaticano, que esté por fuera de Estados Unidos, que esté por fuera de todo esto que se va a introducir, se la va a llamar por la fuerza para ir. Dice Satanás, nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante leyes más severas y exigentes. ¿Cuál es el día de descanso que creó Satanás? El domingo. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se los hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podamos hacer con los que no quieren abandonar su lealtad a Elohim. Introdujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a nuestra autoridad. Esto es 100% Orwell. Pero después dice, pero antes de recurrir a estas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Antes de llegar a Orwell, primero Huxley. Podemos separar a muchos del Mesías por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Tres cosas que va a utilizar Satanás, tres armas que va a usar Satanás para separarnos. Esto es Testimonios para los Ministros, de esta versión página 472. Pero el capítulo se llama Las trampas de Satanás. Dice, podemos separar a muchos del Mesías por medio de la mundanalidad, de lo mundano, de lo pagano, de la concupiscencia, que son lo que es lo sexual, lo que tiene que ver con lo carnal, y el orgullo, que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y hablamos del perdón, fíjate cómo el tema está todo relacionado con todo. Se considerarán seguros porque creen la verdad. Y escuchen bien esto cada uno de ustedes. Dice que se van a considerar, Satanás está diciendo, vamos a atacarlos porque ellos se van a considerar seguros porque tienen la verdad. Pero la complacencia del apetito, la comida, o de las bajas pasiones, lo sexual, que confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. Y esto lo vimos nosotros cuando estudiamos el tema de Daniel 1. El plan del rey de Babilonia, ¿cuál fue? Entramparlos con la comida y la cultura. Que ellos no pudieran discernir con esa comida realmente las maldades de ese sistema babilónico. ¿Ese es el plan de quién? De Satanás. ¿Y cómo fue el Daniel 1? Coman esto, que realmente les va a hacer bien a ustedes. Los manjares del rey. Pero cuando el rey hizo una estatua, pasó al Orwell. El que no la adora muere. Y ahí también cuando se manifiesta, como se manifestó también en esto tan chiquito lo de Daniel, en la comida, que fueron 10 veces mejores, también se va a manifestar de una manera mucho más esplendorosa cuando ocurra lo de la estatua. Y eso de la estatua va a ocurrir en un futuro no muy lejano. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer y ya meternos un poquito en lo que es la profecía. Voy a citar esto y un detalle más de cómo en la antigüedad ocurrió exactamente lo mismo. Como en el principio, en el libro que se llama Bereshit, Génesis, ocurrió exactamente lo mismo que va a ocurrir en el tiempo final. ¿Y esto para qué nos lo da? Primero, para identificar qué es el nuevo orden mundial, qué sistemas están detrás de este nuevo orden mundial, Roma, religiosa y los Estados Unidos, Apocalipsis 13, y tercero, para saber nosotros qué debemos hacer en cuanto a todas estas cosas. Esto es simplemente una punta del iceberg.
Vamos a estar desarrollando punto por punto con respecto a la alimentación, con respecto a quiénes son las sociedades secretas, con respecto a varios de estos detalles, que cambios climáticos o qué está pasando en el mundo en cuanto a la economía, en cuanto a la religión, que hay tanto... Bueno, todo esto lo vamos a ver en profundidad, pero hoy vamos a ver recién las bases de este estudio. Apocalipsis 13, Apocalipsis, libro de Revelaciones, capítulo 13, comienza diciendo que sobre la arena del mar se paró Juan y vio una bestia subir del mar. Para aquel que nunca estudió profecía, 13, versículo 1. Para aquel que nunca estudió profecía, yo esto no lo voy a borrar, pero quiero dejar en claro algunas cosas. El mar, la misma profecía nos tiene que dar los símbolos, la misma Biblia nos tiene que explicar los símbolos de una profecía. A menos que el contexto inmediato no lo diga, debemos buscarlo en otro pasaje de la Escritura, ¿está bien? Si el contexto inmediato no nos dice el mar significa esto, debemos buscarlo en otro capítulo para poder entender qué es lo que nos dice, ¿está bien? El mar, según Apocalipsis 17, 15, nos dice que son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. ¿Está bien? O decir, un lugar poblado. Eso es lo que significa el mar. Entonces dice que del mar, o de un lugar poblado, vio surgir, dice, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia, vamos a estar a este lado, yo sé que lo voy a volver loco con la cámara, pero bestia, según Daniel, y ahora vamos a buscarlo, 7. Vamos a acompañarme con la escritura. Daniel 7, no saquen sus dedos del libro de Apocalipsis. Verso 17 y verso 23. Entonces podemos poner 17 y 23. Según esos dos, una bestia representa un rey o un reino. ¿Está bien? En uno dice, las 4 bestias son 4 reyes, y en el 23 va a decir que el cuarto reino, la cuarta bestia es un cuarto reino. ¿Está bien? Acompañen hasta acá. Daniel 7, no lo saquen igualmente, porque vamos a estar yendo y volviendo, ya que esta profecía nos va a dar muchos detalles sobre esto. Esta bestia espantosa y terrible, la verdad no me gusta dibujar, no soy bueno dibujando, pero esta bestia espantosa y terrible, ¿está bien? Tiene 7 cabezas, parece un marcianito esto, pero era mucho más feo, ¿no? Aunque no soy experto en el dibujo, pero tenían 7 cabezas y... Me va a comer, bueno, esta es terrible. Y 10 cuernos, entonces vamos a marcar todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 cuernos. ¿Está bien? Esto es lo que está, según mi dibujo, más o menos planteado, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ellas nombre de blasfemia. Entonces, nos dice que estos cuernos tienen como coronas. ¿Está bien? Cada una tiene coronitas. Y vamos a ver por qué. Las coronas están marcando, a lo que estamos estudiando, cuál es la importancia. El capítulo 17 nos explica quiénes son las cabezas y los cuernos. ¿Está bien? Vamos a dejar que la escritura nos interprete. 17
Apocalipsis 17, nos dice, el 9, dice las 7, 17:9. Y aquí hay mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, que esto también nos ayuda a entender otra cosa más. Y son 7 reyes. 7 cabezas igual, 7 cabezas. Voy a borrar acá porque ya este gráfico no me está dando espacio. Que a propósito, otro día estudiaremos el tema de la luna nueva, pero eso será para otro momento. 7 cabezas son 7 reyes. Y vamos a ver que no son 7 reinos, porque estos reyes tienen reino. ¿Está bien? 7 reyes, según Apocalipsis, ¿cuánto? 17, 9 y 10. Y los cuernos, ¿qué representan según Apocalipsis 17, verso 12? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Entonces, 10 cuernos igual 10 reyes sin reino. ¿Está bien? Hasta acá, 7 cabezas, 7 reyes. 10 cuernos, 10 reyes sin reino. Por eso digo que son reyes y no reinos, porque sería 10 reinos sin reino. O son reinos o no son reinos. ¿Está bien? Eso hay que dejarlo bien en claro. Sería ilógico el planteo. 7 cabezas, y esto estaba en Apocalipsis 17, 12. Bien. El tiempo es tirano y vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Volvemos al 13. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Daniel 7 plantea 4 bestias. 4. Y la va a plantear en un orden distinto en el 13, pero en el 7 lo va a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner. A ver si tengo otro, el rojo. Vamos a poner azul. A Babilonia como león. A Medo-Persia como el oso. A Grecia como el leopardo. Y a Roma imperial se la va a considerar como una bestia terrible. ¿Está bien? No dice qué tipo de bestia, pero es una bestia terrible. Daniel 7 define Babilonia, león, el oso Medo-Persia, el leopardo Grecia, y una bestia terrible es Roma imperial. Pero ahora fíjense esto. Esta bestia recibe características de león, características de oso, características de leopardo. ¿Y estas características dónde están? Apocalipsis 13, versículo 2, dice que era semejante a leopardo. Entonces, semejanza. Cuando vos veías esta bestia, pensabas que estabas viendo el leopardo. Los pies como oso. Iba a pisar. O sea, su fundamento iba a ser el persa. Los pies, la base, iba a ser el persa. La apariencia iba a ser la griega. Y león en su manera de hablar, su boca. ¿Qué es lo que toma? De Babilonia va a tomar esta bestia el sacerdocio. Los babilonios tenían un sacerdote rey. Nabucodonosor era rey y era sacerdote, porque en el mismo momento que pidió que los sirvan como ciudadanos, también les pidió que lo adoren en la estatua. Medo-Persia, oso. ¿Qué es lo que tiene Medo-Persia? Va a introducir el culto a una deidad que se llama Mitra, y esa deidad es la adoración al sol. Fundamento de esta religión, ¿está bien?
va a ser el fundamento de esta religión, que va a tener un dios Mitra, que van a ser el 25 de diciembre, que va a tener 12 discípulos, que va a tener que va a ser el sol, que va a tener el día de oración, que es el domingo. Esa va a ser la base de los persas y va a ser la base de esta bestia. ¿Vamos hasta acá? Leopardo, base, dice que cuando vos lo ves, tiene semejanza a un leopardo. Cuando vos ves la teología de esta bestia, te vas a dar cuenta que Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona tomaron de Aristóteles y de Platón para sus teorías y sus libros. Todo lo que van a hablar de esa dualidad del alma, del alma encerrada dentro del cuerpo, de la inmortalidad del alma, de todas esas teorías satánicas, las van a sacar de Grecia. De acá van a sacar lo que es la adoración a un dios Mitra, bueno, sí que es el actual Jesús, que adora el catolicismo, y de Babilonia el tema de un sacerdote rey, como es hoy en día el Papa, pero también de ir a adorar, de ir a confesar los pecados al sacerdote y todas estas cosas. Pero un detalle muy importante, que es el final. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Si bien hay una doble mirada de esto, es la Roma imperial el que le da su poder, perdón, le estoy marcando a Estados Unidos, el que le da el poder a esta Roma religiosa. Es esta bestia espantosa la que le da el poder, porque es el mismo poder de los Césares, es el que va a tener el Papa, su trono, que el trono es el lugar donde está sentado, los 7 montes, y gran autoridad. Que vos podés tener poder pero sin autoridad, vos podés elegir muchas cosas, pero la gente también era una cosa recíproca. La gente reconocía esa autoridad, ¿está bien? Vos podés ser un país, pero si no te reconoce todo el mundo no tiene ningún sentido. Y este dragón es tanto Roma imperial, y digo es tanto, ¿por qué? Porque vamos a ver también en Apocalipsis 12, el capítulo anterior, que hay en versículo 3, dice que vio otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, igual que ¿quién? Que esta bestia espantosa y terrible. Pero esto lo ve en un dragón, y ese dragón es el que luego le pasa a la bestia. Está viendo lo mismo, lo que estaba antes, lo que está ahora. ¿Cómo? ¿Que el dragón tiene a los cuernos que van a estar en el tiempo final? Y ese dragón es el que le da el poder, el trono y la gran autoridad. Le pasa esto al otro, pero no se asusten. Esto no es difícil de comprender. Dice que sobre el dragón había, no en las diademas no estaban en los cuernos, sino ¿en dónde? En las cabezas. Daniel 12:3 ¿nos dice eso? Sí. En sus cabezas, 7 diademas. Ahora, en el 12, en el dragón, la importancia la tienen las cabezas. Y en la bestia, la van a tener los estados, las naciones. Esos reyes, esas divisiones. ¿Por qué? Porque el dragón y la bestia, a pesar de que tiene la misma figura, el dragón, estamos hablando del aspecto religioso. Porque los reyes son los reyes de la bestia, son los que gobiernan el Vaticano. Pero, a diferencia de esto, los cuernos son las naciones que están acompañando a estos reyes. Y es en el momento en que es bestia, en que es reino, ¿está bien? En que este poder religioso también lo identifica como reino, en que cumple su función también estos reinos demás. ¿Está bien? Perdón, el dragón sería Satanás. ¿Y cómo sabes eso? Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este dragón, esta bestia también lo podemos definir como dragón, porque es lo mismo, en un momento expulsa estrellas del cielo, ataca a la mujer, tiene cuestiones religiosas, va a atacar a Miguel,
que no lo mencionan otros, pero también lo mencionan en su cara política. En su esfera política es el capítulo 13, que es donde la importancia a los reinos que lo acompañan. En el 12 la importancia a los reyes. Un día nos meteremos en Apocalipsis 12, que es genial. Es genial, el 12 y el 13. Sé que es bombardeo de información, pero tenemos para hablar ahí mucho, largo y tendido. Eso lo haremos para otra oportunidad. Capítulo 13. Y dice que el dragón, ahora vimos que también es Satanás, es el que da el poder. O sea, está manejado por estas tres características, pero el espiritismo, que es Satanás, es el que le da la fuerza a este sistema. ¿Está bien? Y es por eso que pasa, deja de ser simplemente religioso o espiritista, para ahora pasar a ser político. Porque tiene ahora las dos funciones. Antes era solo dragón, ahora es un dragón, pero como bestia. Le delega la autoridad a Satanás. Esto, bueno, hay muchos datos acá para seguir analizando y estudiando, pero por un momento vas a ver que es simplemente religioso, pero después va a pasar a ser religioso y político. Y esto todavía no ocurrió. Todavía no ocurrió, ¿por qué? Porque antes habla de que tienen siete cabezas, y ni te menciona las cabezas. Pero en el 13 sí te dice, versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de sus cabezas fue herida de muerte, pero esa herida fue curada. Un día estudiaremos en profundidad estos detalles para poder meternos. Pero vemos que ya está metiéndose con cabezas particularmente, con tiempos finales. Cuando se restaura esa cabeza, una de estas, uno de estos reyes de la bestia, vuelve la bestia con todo su esplendor. Como nunca lo tuvo antes, tal vez lo tuvo en su momento, pero no como lo va a tener en el tiempo final. Y dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, a Satanás, que le había dado autoridad, y adoraron a la bestia diciendo quién como ella y quién podrá lidiar contra ella. Este sistema es el Vaticano. Este sistema es el poder católico romano con ya funciones con poder civil, que puede apoyar las exigencias del Estado. ¿Está bien? Estamos hablando de la imposición del nuevo orden mundial, claro. Y luego, de que la tierra es maravillada, porque así es como tiene que pasar. No es simplemente que te va a imponer, sino también que la gente se va a maravillar y lo va a pedir. ¿Vieron cómo todo esto que estuvimos estudiando, aislado, todo esto se va conectando con la profecía? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada poder para actuar 42 meses. Hay un tiempo en el que va a gobernar este nuevo orden mundial, y tiene un periodo, tiene un tiempo, 42 meses, 1260 días. Ese va a ser el último periodo de la historia de la humanidad. Va a ser el último periodo que va a estar gobernando este poder y va a estar infligiendo al pueblo de Yahweh. Pero lo que hagan ellos con el pueblo de Yahweh, así les va a pasar a ellos. Si mataron a alguien a espada, van a morir a espada. Si metieron a alguien preso, ellos van a ir presos. Esto ocurrió en el pasado, 1798, y va a volver a ocurrir en el futuro. Pero... El versículo 4 dice, sí. del 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, o sea, A los dos. vamos a adorar al dragón, pero adorando, o sea, a través de, sería así. Acá vos planteaste dos poderes del tiempo final. Dos poderes. ¿De qué manera se va a adorar al dragón? Esa es mi señal. A través de. ¿Y de qué manera se va a adorar a la bestia? A través del siguiente poder que vamos a estar viendo. O sea, esto continuará. Toda una cadena. Hay tres poderes. Voy a marcar con otro color acá. Me lo puse pegar. Hay tres poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Primero,
el dragón, que es bueno, lo puso, ¿no? Satanás, que es el espiritismo moderno. ¿Está bien? Es eso bien claro. Segundo poder es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Que es el poder que le da también esta bestia, este dragón, a la Roma papal. ¿Está bien? Entonces, ese poder es Roma religiosa, el Vaticano. ¿Cuál es el último poder de esto que estamos estudiando hoy? Todavía ni lo mencionamos, pero está en el versículo 11. Dice que después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. ¿Quién es esta bestia? Y lo vamos a dejar para las siguientes semanas, pero lo voy a dejar nada más escrito. Esta bestia, muy diferente a las anteriores, tiene un aspecto positivo, pero habla como Satanás. ¿Está bien? Bestia, cordero, dragón, vamos a ver, ¿no? Aunque no es un dragón, habla como dragón. Sería religioso, ¿no? Esta es una bestia, como vimos, una bestia es un reino. Una bestia es un reino, entonces esta bestia, este reino, este estado, surge de la tierra. Y la tierra es, ¿se acuerdan? Lo que une con el hierro. Uno de estos que surge es esta bestia. Y esa bestia es la que más influencia tiene en el barro. De todo el barro es la que más influencia tiene. Y es los Estados Unidos de Norteamérica. No es. Sí. Lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 12, 9, que dice, fue lanzado. Esto es otra cosa. Eso es pero esto es después de todo esto. para meternos en otro estudio. Sí. Para meternos en otro estudio. Porque Eso es para ver. viene hablando también del dragón. Pero es Y de 1260. Hay un montón de tiempos ahí. Es para otro estudio. Yo eso no lo quiero tocar hoy todo porque ya. ¿Está hermanado o no? Sí, pero no en el mismo periodo. Está bien. Eso es previo. Eso es una batalla previa a esto. Fue una batalla que se libró hace mucho tiempo atrás, pero es una batalla también que se va a librar antes de que todo esto ocurra. Dice, no, que si ya se libró la batalla, ya perdió. Pero también hay una batalla que se libra, y se lo voy a responder rápido. Esa batalla, a pesar de que se libró en el cielo, fíjense quiénes son los que luchan. Y sí, Miguel y sus ángeles, podríamos decir. Pero, ¿quiénes ganaron? 11, verso 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta las muertes. ¿Quiénes son ellos? Entonces, ¿cuál es esa batalla que se está librando? Ven que hay un tema acá. Hay una batalla que se libró en el cielo, pero hay una batalla que se va a librar acá en la tierra. No, esos no. Esos vencieron con la sangre del Cordero, no contra, sino con. Son los fieles hijos de Yahweh que vencieron a Satanás. O sea, hay una batalla que sea en el cielo, pero lo espiritual tiene que ver también con lo físico. Más allá que eso también es físico, me hablo de lo celestial y lo terrenal. Lo que ocurre en el cielo ocurre en la tierra. Si hay una batalla en los cielos, también hay una batalla acá en la tierra y en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso vencer, hay muchos detalles, pero ya en un día nos meteremos y veremos por qué cada una de las cosas que plantea Apocalipsis 12 no son simplemente para lo que pasó, sino que va a volver a ocurrir todo esto. Bestia, Cordero, Dragón, Estados Unidos. ¿Y qué hace? Dice que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. O sea, cuando el dragón le da el poder a la bestia, también la bestia, la última, recibe poder del anterior. ¿Está bien? El poder lo reciben del anterior.
Me siguen hasta acá, es lo que dice el pasaje. Y hace a la tierra y a moradores de ellas adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. No adoran a cualquier bestia. Entonces, la bestia primera hace que adoren a Satanás. Y la bestia segunda hace que adoren a la primera. Eso es lo que está planteando el pasaje. Pero no cualquier bestia, sino la que curó su herida de muerte. La que ahora pelea con todas las de ganar. Y la herida de muerte, ¿cómo podría Me metés en otro brete, porque estamos hablando de las cabezas y ya tenemos que meternos en quiénes son las cabezas y desarrollar un poquito más. Es amplio el tema y el asunto. Lo dejaremos para otro momento. Yo creo que ahí hay varios detalles para estudiar, pero no me quiero ir sin definir esto, ¿no? Hace encender fuego, hace milagros y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, que dice el 16, dice, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Orwell, se les obliga, aunque también hay gente que lo va a pedir, que va a adorar a la bestia y va a exaltar esto, también se les va a obligar a muchos a tener esa marca como una señal. Y esto que vemos acá, a pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, a todo el mundo. Por eso es que esto es nuevo orden mundial, porque es algo que nunca se ve en la historia de la humanidad. Abarca todo. Yo creo que con esto nos quedó bastante claro a dónde está apuntando el nuevo orden mundial. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? 14, Apocalipsis 14. Se nos da un mensaje puntual. Con esto voy a terminar. A nosotros se nos da un mensaje para nosotros, pero también para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primero, teman a Yahweh y denle gloria. La hora de su juicio llegó. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Primer cosa que debemos hacer con respecto al nuevo orden mundial. Adorad al Creador y darle gloria en su tiempo de adoración, en sus momentos, que es lo que vino a cambiar Satanás. Las leyes, cambiar sus tiempos, sus congregaciones, sus fiestas. Eso es lo primero que nos pide. Segundo, nos dice, Babilonia cayó. Por más que vos los veas erguida, Babilonia está caída. Hay algo más que no me metí. Este asunto, tenés lo religioso, pero tenés también reyes, políticos y mercaderes multinacionales. Eso también es como un triángulo, ¿no? Que se retroalimenta entre todos. Así como la mujer o la bestia crece, también crecen los reyes que toman el vino de la fornicación que tienen con esta bestia, pero también, ¿qué más? Los mercaderes. Ya la semana que viene nos meteremos en ese detalle. Y el tercer mensaje es, no recibas esta marca. No recibas esta marca. ¿Por qué? Porque el que la reciba va a beber del vino del furor de Elohim, que es el peor. Es el vino de su ira. Perdón, no de su furor, sino de su ira. El de furor es el de Babilonia. Esto es el mensaje que se nos da. Y dice, bienaventurados. Dice, aquí está la paciencia, porque para hacer esto, para entender el tema del nuevo orden mundial y para vivirlo, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahshua. Y entonces, ¿qué dice el 13, no es? Hay una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón. Sí, dice el Espíritu. ¿Por qué? Despertarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No todos van a estar para vivir esto. A pesar de que Malachi Martin diga que los van a estar conscientes en ese momento, van a estar presenciando esas estructuras del nuevo orden mundial, bienaventurado, ¿no? Y da una... Bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueren en el Adón. Van a desear muchos estar muertos. Muchos van a desear estar muertos cuando vean este momento. Nosotros oremos y pidámosles al Padre que nos ayude a permanecer fieles en este momento que va a ser terrible en la historia de la humanidad. Que va a ser un momento clave para todos, pero que van a ser benditos, dice, los muertos, porque sus obras les siguen. Los que estemos vivos, paciencia. Hay dos cosas, ¿no? Y te dice, lo que les hagan ustedes,
les va a volver a ellos. Lo mismo que les van a hacer a ustedes, les va a volver a ellos que están llevando estas cosas. Contrariamente a lo que el sistema quiere imponer, ¿no? Que te rebeles contra el nuevo orden mundial. O sea que eso no sería una solución. Hay muchos movimientos anti-nuevo orden mundial que se están viendo, se están manifestando y bueno, eso sería la parte contraria, ¿no? Repito nada más para los que no pudieron escuchar, Darío dijo el tema de rebelarse contra el nuevo orden mundial, que es como también a lo que se está llamando desde los otros expositores, ¿no? Que hablan de estos temas. Que es lo contrario que dice la Escritura. El rebelarse o el utilizar las armas de violencia o utilizar las mismas armas que ellos, ¿no? Si ellos te imponen algo, imponerles vos también a ellos algo contra eso, ¿no? Pero lo que te dice la Escritura es otra cosa. Y es un mensaje del amor. Es un mensaje que es más profundo que ese. Y a nosotros se nos está llamando realmente a luchar, pero con las armas, con lo que nos plantea en Efesios 6, las armas, tener la coraza de justicia, la espada, la verdad, tener esas armas. Con eso, no dice con esta vencerás, con ese escudo vencerás como está en el logo jesuita, sino con la Escritura uno va a vencer. Con la palabra y agua en nuestro corazón, en nuestra mente, dice que la verdad nos hará libres. Bueno, nos vemos la semana que viene. El tema lo vamos a poner en la página, así que síganos por esos medios. Y bueno, agradecidos a todos ustedes por que nos han esperado. La verdad, podría haber sido un poco más corta, les pido perdón, tuvimos algunos detalles, pero ya nos iremos organizando para las siguientes charlas y esperen sorpresas para lo que viene. Bueno, shalom, bendiciones.